Martes 5 de enero de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos del 34 al 44. Y al desembarcar, vio mucha gente. Sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Era ya una hora muy avanzada cuando se le acercaron sus discípulos y le dijeron: «El lugar está deshabitado y ya es hora avanzada. Despídelos para que vayan a las aldeas y pueblos del contorno a comprarse de comer». Él les contestó: «Dadles vosotros de comer». Ellos le dicen: «¿Vamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer?». Él les dice: «¿Cuántos panes tenéis? Id a ver». Después de haberse cerciorado, le dicen: 5 y 2 peces. Entonces les mandó que se acomodaran todos por grupos sobre la hierba verde, y se acomodaron por grupos de 100 y de 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los fueran sirviendo. También repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras, 12 canastos llenos, y también lo de los peces. Los que comieron los panes fueron 5,000 hombres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué tremendo milagro nos cuenta el Evangelio de hoy, la famosa multiplicación de los panes. Impactó esto tanto a la primera comunidad cristiana que los 4 evangelistas narran este milagro. Debemos decir que durante 2000 años la Iglesia siempre ha creído en la historicidad de este milagro. Es decir, efectivamente, Jesús, siendo Dios, multiplica panes y peces. Él, siendo Dios, es capaz de crear ex nihilo, dice en la teología, de la nada. Es capaz de crear la materia. Y entonces estos 5 panes y 2 peces fueron multiplicados y una multitud enorme fue alimentada. Vamos con 3 mensajes del Evangelio de hoy. Primero, Jesús siente compasión por ti. Segundo, modo humano o modo divino. Tercero, dadles vosotros de comer. Vamos con el primer punto. Jesús siente compasión por ti. El Evangelio comienza diciéndonos que Jesús vio la muchedumbre y sintió compasión por ellos. Hoy el Señor nos recuerda que su corazón es un corazón compasivo. Es un corazón que mira con afecto nuestro dolor. Es un corazón que se une al dolor nuestro. Eso significa la compasión. La compasión es compadecer con otra persona. Mientras el otro padece, yo compadezco con esa persona. Significa que el dolor ajeno no me es extraño, el dolor ajeno no me es indiferente, el dolor ajeno lo asumo como propio. Y eso es lo que dice el Evangelio hoy, que Jesús siente compasión por nosotros, pues su máxima expresión de compasión se manifestó en la cruz. De tal manera tuvo compasión de nosotros que nos liberó definitivamente del pecado, nos abrió nuevamente las puertas del cielo, nos preparó una morada para que estuviésemos allí eternamente con Él. Su compasión es infinita. Pero el Señor no solamente tuvo una compasión momentánea por estas personas que le acompañaban. Él fue a lo profundo, a la raíz. Y por eso el Evangelio nos cuenta que Él los vio como ovejas sin pastor. Es decir, no solamente no tenían comida en ese momento, sino que además no tenían quien les cuidara, quien les alimentara, con un alimento superior que es el alimento de la palabra. Por eso, inmediatamente después de que nos dice el Evangelio que Jesús tuvo compasión, se nos dice que se puso a enseñarles. Su compasión no era solamente porque tenían hambre física, su compasión era fundamentalmente por el hambre espiritual que tenían y porque no había pastores que les alimentaran. Por eso, lo primero que hizo el Señor fue ponerse a enseñarles.
Dice el Evangelio que les enseñó muchas cosas y después les dio de comer. Noten cómo la compasión del Señor se extiende al hombre completo. Se extiende al hambre espiritual y se extiende al hambre material, cuerpo y alma. La compasión del Señor se extiende al hombre en su integridad. Pero también hay un detalle que a mí me parece muy bello, y es un detalle de la exquisita y fina caridad del Señor. No solamente es compasivo, sino que hay un detalle que narra el Evangelio que a mí me parece bellísimo, y es que el Señor les manda a organizarse en grupos de 50 y 100 personas, y dice el Evangelio que allí había pasto y les mandó a sentar. Es como que el Señor hubiera previsto que se pudieran sentar cómodamente para atenderles. Y es que muchas veces al momento de nosotros ejercitar la caridad o de nosotros tener compasión con las personas, muchas veces se nos escapan esos detalles de exquisitez en la caridad, esos detalles finos de compasión. Y el Señor hasta de esto se cuida, que tuvieran lugar para sentarse, que estuviesen cómodos allí en el pasto. Es decir, que no hubiese tierra, que no hubiese polvo, sino que pudiesen estar allí cómodos para recibir su compasión y su misericordia. También el Señor les manda a acomodarse en grupos porque el orden es importante al momento de ejercitar la caridad. ¿Qué hubiese pasado si esta multitud se hubiese abalanzado hacia Jesús para conseguir un poco de pan y un poco de pez? Pues seguramente estuviera terminado en una tragedia. La caridad requiere orden. Caridad sin orden es destructiva. Orden sin caridad es infértil. Escúchalo bien. Caridad sin orden es destructiva. Orden sin caridad es infértil. Segundo, modo humano o modo divino. Noten que aquí tenemos contrastadas dos maneras de ver la realidad. El modo humano expresado en los apóstoles y el modo divino, por supuesto, manifestado por Jesús. ¿Cómo se resuelven las cosas al modo exclusivamente humano, prescindiendo de lo divino? Pues como lo intentaron hacer los apóstoles. Noten que los apóstoles están pensando en el lugar, en el tiempo, en los recursos. Entonces le dicen a Jesús, el lugar está deshabitado, la hora está avanzada. Después cuando el Señor les invita para que ellos les den de comer, dicen que ni con 200 denarios les alcanzaría para alimentarlos a todos. Es decir, cálculos meramente humanos. Y no digo que esté mal tratar de prever un poco el futuro, pero lo que no podemos hacer definitivamente, y menos en la obra de evangelización, es tratar de controlar todas las variables. Sabemos que humanamente hacemos algo, trabajamos como si todo dependiera de nosotros, pero confiamos porque estamos seguros de que en último término todo depende de Dios. Ahora bien, ¿cómo opera el modo divino? Noten que el Señor invita a los apóstoles a que ellos les den de comer. Había una enorme multitud, obviamente, humanamente hablando, los apóstoles no tenían cómo alimentarlos a ellos. Y sin embargo, el Señor les está diciendo algo que finalmente sucederá. Los apóstoles al final serán quienes repartirán el pan y los peces. Pero humanamente es imposible sin ayuda de la gracia. Entonces el modo divino actúa no anulando el modo humano, sino sobrenaturalizando el modo humano. Por eso hay una máxima en teología espiritual que dice que la gracia no anula la naturaleza, sino que la perfecciona. Entonces no es que se vaya a hacer un milagro simplemente de la nada. Claro que Dios contará con nuestra humanidad y por eso pregunta ¿cuántos panes tienen? Y los apóstoles le dirán, aquí tenemos 5 panes y 2 peces. Y el Señor de eso poco, de eso poquito, se valdrá para hacer el milagro. Mientras el modo humano quiere prescindir de lo divino, el modo divino quiere valerse de lo humano para obrar el milagro. Luego el Señor hará el milagro. Bendice el pan, lo parte y lo da. No es difícil ver en estos gestos un signo eucarístico. Por supuesto que no estaba el Señor instituyendo todavía el sacramento de la Eucaristía, pero ya hay una insinuación de un alimento
que no solamente saciará durante un tiempo el hambre material, sino un alimento que responderá precisamente a aquella inquietud más profunda de Jesús, el hecho de verles como ovejas sin pastor. Entonces, ya como signo que de alguna manera nos indica lo que será la Eucaristía, el Señor les está diciendo: yo les alimentaré, yo mismo seré su alimento. Tercero, dadles vosotros de comer. Esta expresión del Señor es desconcertante. Humanamente hablando, desconcertante. Ni 200 denarios alcanzarían para alimentar tantas personas. Debemos comprender que el Señor quiere usar al hombre como medio para ayudar al mismo hombre. Por eso dirá el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 9, que nosotros somos cooperadores de Dios. Dios quiere vincular al hombre en la salvación del propio hombre. Por eso el Señor pregunta a sus apóstoles: ¿cuántos panes tenéis? Como quien dice: ¿qué tienen ustedes para ofrecer? Yo me encargo del resto. Pero ¿ustedes qué van a poner? Y esto nos lo dice hoy el Señor a nosotros. Muchas veces pensamos que nos corresponde a nosotros hacer el milagro de multiplicar los panes y los peces. Nos corresponde a nosotros los milagros de las conversiones. Cosas que superan por mucho nuestras fuerzas. El Señor, eso que tiene, por pequeño que sea, por poquito que sea, que yo me encargaré del resto. Sufres porque hay un familiar que no se convierte. Sufres porque tus hijos se han descarriado. Sufres porque hay una situación económica compleja. A ver, ¿qué tienes tú para ofrecerle al Señor? Eso poquito. Tu fidelidad, tu oración, la fidelidad en las cosas pequeñas. Basta que le digas: Señor, esto es lo que tengo para ofrecerte. No puedo más. El Señor hará el milagro de multiplicar tus dones. Recordemos entonces, primero, Jesús siente compasión por ti. Segundo, modo humano o modo divino. Tercero, dadle vosotros de comer. Compromiso. Vamos a hacer hoy una obra de caridad con una persona necesitada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.